Bien, el tema que hoy me toca es un tema que se enmarca dentro de lo que nosotros conocemos como la doctrina de la salvación, ¿cierto? El milagro de la conversión. La hermana White describe que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Esa es la esencia del mensaje del tercer ángel. Nosotros no podemos entender ninguno de los tres mensajes angélicos, porque de hecho el mensaje del tercer ángel, como ella misma lo dice, comprende los dos anteriores. Así que cuando hablamos del mensaje del tercer ángel, hablamos lo mismo del mensaje de los tres ángeles. Y la esencia de este mensaje es la justificación por la fe, un tema del cual mucho se puede decir. Obviamente no nos va a dar el tiempo para abordar todos los aspectos que quisiéramos, pero sí queremos hacer alusión a la importancia de este tema, porque yo sé que cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual hemos experimentado muchas veces algunas dudas, algunas inquietudes. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Porque nosotros indudablemente nos damos cuenta de que no es fácil, y sobre todo porque hay muchas ideas que a veces están en el ambiente. A veces nosotros solemos guiarnos muchas veces o repetimos como loros frases que por ahí escuchamos, y prédicas, sermones, no solamente de nuestro propio medio, también digamos de medios externos al adventista, porque la verdad es que los adventistas, por supuesto que compartimos también en este mundo con muchos hermanos de otras denominaciones. Yo tengo muchos amigos que son de otras religiones, amigos que son evangélicos, amigos católicos. Por supuesto, a veces cuando nos ponemos a discutir temas doctrinales se arman estas guerras santas, y a veces es muy provechoso porque uno se da cuenta de que uno tiene, digamos, oportunidad para poder compartir el evangelio y para poder ser desafiado a estudiar e investigar más acerca de lo que uno realmente cree. Y cuando yo entendí en mi infancia, digamos, la importancia del evangelio, yo sentí un desafío personal, probablemente haya sido la experiencia de muchos de ustedes también, que mi deber como persona, como ser humano, era estar de parte de la verdad. Si la verdad me llevaba al mundo evangélico, yo habría sido evangélico. Si la verdad me llevaba al mundo católico, yo habría sido católico. Yo hice un examen personal desde muy chico, porque a mí, bueno, los que me conocen saben, me fascina la teología. Es una de mis fascinaciones de nacimiento casi. Me encanta la teología, me encanta, pero por lo importante que esto representa, porque yo entendí que esto tiene que ver con un tesoro de conocimiento que nos lleva a la salvación. Sin embargo, durante gran parte de mi vida amé la teología y no me di cuenta que quizás estaba más preocupado de la teología que de el Señor de la teología. Estaba más preocupado de estudiar y defender muchas veces argumentos, posiciones, pero quizás no estaba tan preocupado de tener una relación personal con Dios. Y no es lo mismo, y lo conversamos hoy día en la clase, ¿no es cierto?, tener un conocimiento intelectual de Jesús, saber acerca de Jesús, que conocer a Jesús. Son cosas totalmente distintas. Tal vez una ayuda, ¿no es cierto?, indudablemente a lo otro. Es importante tener conocimiento, pero como dice el apóstol Pablo, aunque tuviera todo conocimiento, si no tengo amor, de nada me sirve. La conversión. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen en su mente algo pensado, porque evidentemente vamos en una dirección. Cuando hablamos de la conversión hablamos de un fenómeno espiritual que ocurre en el individuo, ¿no es cierto?, ocurre en nosotros mismos. La conversión ya describe por su propia palabra que antes se era una cosa y después se es otra. Cuando hablamos, y vamos a hablar de este tema, nos vamos a dar cuenta de que los adventistas tenemos un mensaje particular y especial que comunicar al mundo con relación a la justificación por la fe. Porque si bien es cierto, tenemos podríamos decir, un piso común con gran parte de la cristiandad, también tenemos grandes diferencias. Nuestro deseo de exaltar la ley, no por nada nos llamamos, ¿cierto?, adventistas del séptimo día, es porque ponemos un acento en la ley donde lamentablemente otras denominaciones no ven la importancia. ¿Por qué la importancia de la ley? ¿Qué nos dice realmente la soteriología, ¿no es cierto?, la doctrina de la salvación acerca del papel de la ley de Dios, del papel de la obediencia, del papel de las obras? Bueno, vamos a ver que la Biblia, aquí voy a retroceder, ahí sí, nos describe en Isaías 53, versículos 5 y 6.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo padeció lo indecible por nosotros. Y acá dice algo interesante: todos nos hemos descarriado. La Biblia dice, ¿no es cierto?, en otra parte también, no hay justo que haga el bien y que nunca peque. Todos nosotros hemos pecado. El mismo pensamiento que tiene el apóstol Pablo en Romanos, por causa, ¿no es cierto?, de los pecados que, ¿no es cierto?, nosotros mismos hemos cometido. De alguna forma repetimos el mismo patrón de Adán, como dice acá el libro de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí la Biblia dice que todos hemos, y es muy cierto, con excepción de Jesús, todos los seres humanos que hemos pasado, ¿no es cierto?, en esta tierra, hemos pecado. Y obviamente con Jesús hacemos la salvedad de que Jesús tomó la forma humana, pero sabemos que Él es Dios, ¿cierto? Ahora, lo importante es que Jesús nos dejó un ejemplo de vida. Él sufrió una muerte y vivió una vida, ¿no es cierto?, pero sufrió una muerte vicaria, que solamente Él podía morir para salvar y redimir a la humanidad. Pero Él dejó un ejemplo de vida en su día a día, de dependencia del Padre, un ejemplo de comunión, porque Él, siendo Dios, dice la Escritura, se despojó de su naturaleza divina para poder enfrentar este mundo con todos los problemas, todas las tentaciones, como un ser humano, como cualquiera de nosotros. Ya es ahí donde radica la importancia de su ejemplo. Cuando nosotros examinamos nuestra vida, nos damos cuenta de que muy temprano en nuestra vida comenzamos a pecar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es caída, nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Tenemos tendencias al mal, tendencias heredadas, tenemos inclinación al pecado, tenemos debilidades, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesús decía, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Pero nosotros no nos confundamos. Ninguna de estas cosas, ni tener tendencias, ni tener inclinación, ni tener debilidad, significa que estamos obligados a pecar. Dios nos dio, como decía muy bien la lección, libre albedrío. La lección de hoy lo estudiamos también en la clase, ¿cierto? Libre albedrío. Tenemos capacidad de elegir. Ezequiel 18 dice, ¿no es cierto?, el alma que pecare, esa morirá. El pecado del padre no será sobre el hijo, ¿no es cierto?, ni el del hijo sobre el padre. La justicia del justo será sobre él, y el pecado, ¿no es cierto?, del impío será también sobre él. Cada uno es responsable en el fondo de sus propias elecciones. No perdamos de vista eso. Tenemos la oportunidad y la posibilidad de o ceder a las tentaciones o dejar entrar a Cristo en el corazón. Incluso Caín, recuerden esto, Caín, ya en una naturaleza caída, antes de que cometiera pecado contra su hermano, ¿no es cierto?, en Génesis 4:7, el Señor le advierte, el pecado está a tu puerta, tú te puedes enseñorear de él. Él podría haber escogido no matar a su hermano. Él tuvo la oportunidad. Y en Apocalipsis 3:20, ¿quién aparece también a la puerta? No lo olvidemos nunca, nuestro Señor Jesús. Ahí está la decisión del ser humano. El pecado está a la puerta, también está Jesús. ¿A quién dejaremos entrar? Cuando nosotros miramos nuestra condición caída, muchas veces nos damos cuenta de que tenemos deficiencias. Sin Cristo es imposible que dejemos de pecar, porque nuestros pasos se van inevitablemente hacia el mal. Pero aquí dice que Cristo nos ofrece, ¿no es cierto?, una oportunidad. Y esto también lo compartimos obviamente con el resto de la cristiandad, mayoritariamente, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don el que podamos ser salvos. Tenemos una condición caída, tenemos libre albedrío, tenemos oportunidad de elegir. Y tenemos la oportunidad de elegir la gracia divina para que, escogiendo su gracia, ¿no es cierto?, que es un don de Dios, podamos ser salvos. Y acá dice una palabra, una expresión, no por obras. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no es cierto?, que la salvación no es por obras? Y aquí es donde está el gran dilema, y aquí es donde ya los adventistas comenzamos a separarnos un poco del lenguaje, de la fraseología, de la narrativa que sigue la mayor parte del mundo cristiano. Porque hemos escuchado muchísimas veces,
no por obras. La salvación no es por obras, indudablemente. ¿Pero qué significa esto? Porque la palabra obras, ¿qué significa? ¿No es cierto? Nosotros lo asociamos con obediencia. La salvación no es por obediencia, pero en realidad tiene que ver más que nada con el concepto de mérito, mérito propio. No hay forma alguna que el ser humano pueda añadir mérito alguno a la salvación. La salvación es 100% mérito de Cristo, 100% mérito de Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos que la salvación no es por obras, debería ser claro para nosotros que se refiere a que la salvación no es por mérito nuestro. Lamentablemente, la mayor parte de la cristiandad concibe que cuando el apóstol Pablo menciona que la salvación no es por obras, es, digamos, toda obediencia, todo tipo de obediencia queda descartada de la salvación. Es más, vamos a agregar un par de textos más. Isaías 64:6 dice, ¿no es cierto?, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y pareciera que todo tipo de obediencia está dentro de ese texto. En Romanos 3:28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Estos textos, obviamente, mis amigos que no son adventistas me los presentan a menudo. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿por qué nosotros guardamos la ley? ¿Por qué nosotros insistimos en la obediencia a la ley? Bueno, porque acá tenemos que hacer una distinción. Y esa distinción es la que ustedes también tienen que examinar, profundizar, para que también estén claritos en poder defender este concepto. En Efesios, capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, ¿no es cierto?, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Las preparó el hombre? ¿Quién las prepara? Dios. Y dice, buenas obras, las cuales Dios, perdón, por el gallito, Dios, es que el entusiasmo a veces uno lo lleva, para que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí tenemos dos clases de obras. La Biblia describe dos tipos de obediencia. Están las llamadas obras de la ley, que hemos escuchado y hemos leído muchas veces. Están las buenas obras, a las que hace alusión el libro de Efesios 2:10, ¿no es cierto? Las obras de la ley son todo esfuerzo humano por cumplir la ley, todo esfuerzo humano por añadirle mérito, digamos, a la salvación, mérito personal, mérito propio, todo esfuerzo personal por tratar de cumplir la ley por nosotros mismos. Esto es muy importante, porque este concepto nos clarifica, se clarifica en muchas citas también del Espíritu de Profecía. Aquí escogí algunas para no ser muy extenso, pero son tan importantes que lamentablemente no quise dejar fuera estas citas, para que vean la claridad con la que los testimonios amplifican estos conceptos. Miren, en el libro Fe y Obras, la hermana White dice lo siguiente: no hay un punto que precisa ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. Cristo vino a pagar esa deuda por el pecador, la cual era imposible que pagara por sí mismo. Nunca olviden por eso destaqué esta en rojo: propias obras por sí mismo. Miren a continuación: para todos los caídos hijos e hijas de Adán, Cristo, ¿no es cierto?, obtuvo esa fuerza que es imposible que obtengan por sí mismos, para que en su nombre puedan vencer las tentaciones de Satanás. Confíe en que Él hará por usted lo que nunca podrá hacer por sí mismo. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. ¿Tenía la película clara la hermana White o no? Absolutamente. Usaba los términos precisos. A mí me sorprende. Yo en algún momento tuve el privilegio de tomar un tema en relación a la importancia del don de profecía y cómo armoniza con la Biblia. Cuando nosotros vemos estas citas nos damos cuenta de que efectivamente el concepto es bastante claro. Y aquí nosotros vamos a un texto que yo les suelo citar a mis amigos también de otras denominaciones, porque el caso del joven rico nos lleva a una pregunta crucial. El joven rico, ¿cuál fue la pregunta que le hizo al Señor al acercarse? Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré? ¿Qué bien haré? Dice, para heredar la vida eterna. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 19,
versículos, vamos a leer del 16 al 18. Yo voy a pedir aquí a mi hermano Carlos, que tiene muy buena voz. Mateo 19. Déjame encontrarlo. Dice: Entonces se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Muchísimas gracias. Cuando nosotros miramos este pasaje, a Jesús le estaba preguntando qué haré para heredar la vida eterna. ¿Qué puedo hacer, en otras palabras, para ser salvo? Y el Señor lo lleva a los mandamientos. Si esta respuesta le hubiera dado cualquiera de nosotros, seríamos tildados inmediatamente de legalistas, ¿cierto? Que legalista, ¿cómo podemos decir que hay que guardar la ley para ser salvo? Cuando nosotros escuchamos este lenguaje de que la ley de Dios no salva, ojo, tengamos cuidado. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice que hay que guardar la ley, que la ley está integrada dentro de la salvación. Veamos qué dice el apóstol Pablo. Vamos a leer aquí juntos Romanos 2:13. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley, quienes serán justificados. Ser justificado es ser salvo, heredar la vida eterna. Un hacedor de la ley es un sinónimo de un guardador de la ley. Entonces nos damos cuenta de que la ley tiene un lugar, la ley tiene una importancia. Cuando Jesús fue confrontado, ¿no es cierto?, en ese pasaje, digamos, no está aislado. Bueno, el apóstol Pablo también en esta otra sentencia también ahí ya lo concluye, ¿no es cierto? Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dentro del mundo cristiano existen 4 perspectivas acerca de la salvación y del papel de las obras. Esto es parte incluso de una discusión que hasta el día de hoy se sigue llevando. Por eso es muy importante actualizarlos para poder compartir, digamos, con ustedes esta información. Estos son términos teológicos, ojo, no solamente tienen un propósito académico, no es que encontremos en la Biblia con estos mismos términos lo que vamos a mencionar. Las 4 perspectivas son la monergista antropocéntrica, monergista teocéntrica, sinergista antropocéntrica y sinergista teocéntrica. Son 4 formas dentro de las cuales se circunscribe toda corriente que hay hoy en día en relación a la salvación. El monergismo habla, como dice su palabra, de que toda la fuerza o la conducción, ¿no es cierto?, el centro de la salvación se conduce desde un solo lado, unilateralmente. El sinergismo es cuando hay 2 fuerzas que están colaborando, 2 fuerzas cooperando. El monergismo antropocéntrico pone su acento en el hombre. El hombre hace todo. El monergismo antropocéntrico. Esto es un reflejo, por ejemplo, del legalismo más absoluto. El ser humano haciendo todo por su salvación, obrando él su propia salvación. Pero hay un legalismo que es más, podríamos decir, más insidioso o es más peligroso, porque es sinérgico. El sinergismo antropocéntrico, donde el hombre lo hace todo, pero con la cooperación de Dios. ¿Se dan cuenta? Son términos muy sutiles, pero nos van ayudando a entender en qué cuadradito nos hemos ubicado nosotros en algún momento de nuestra vida. A veces pensamos nosotros que nosotros tenemos que hacer todo y Dios viene a ayudarnos como para darnos el empujoncito final. Muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros pecamos y nos desviamos, a veces tardamos en acudir a los pies de Jesús, porque esperamos hacernos mejores a nosotros mismos y cuando ya estamos un poquito en mejores condiciones, recién presentarnos delante de Él. En el camino a Cristo, la hermana Juárez dice que ese es un craso error. El ser humano no puede esperar a hacerse bueno a sí mismo primero para recién acercarse a Dios, porque es la tarea de Dios hacernos buenos a nosotros. Nosotros no podemos hacernos buenos a nosotros mismos. La labor de Dios es precisamente tomarnos como estamos y cambiarnos. La labor de la transformación es de Él. El ser humano, por lo tanto, aquí examinémonos en nuestra vida.
¿En qué cuadradito podemos estar? En el monergismo teocéntrico, Dios lo hace todo y el ser humano no tiene que hacer nada. Saben, hermanos, terriblemente, la mayor parte de la cristiandad, sobre todo el mundo protestante, evangélico, se encuentra en ese modelo monergista teocéntrico. El ser humano no tiene nada que hacer porque cualquier cosa que el ser humano haga, desde esa perspectiva, es obra. Y como las obras son trapos de inmundicia, como todo lo que el ser humano hace son obras, digamos, de la ley, ¿ah? Todo eso es espurio, por lo tanto Dios tiene que hacerlo todo. Si yo no cambio es porque Dios no quiere que yo cambie. Y es una justificación, el ser humano se justifica en ese tipo de argumento. Luego tenemos la posición sinérgica, teocéntrica o cristocéntrica, donde Dios lo hace todo, Dios es quien obra, pero con la cooperación del hombre. Y esta cooperación no añade mérito a la salvación, simplemente consiste en tomarse del brazo divino para que Dios pueda producir en nosotros su obra. ¿Se entiende el cuadro? ¿Se entiende hasta ahora el concepto? Si hay alguna duda pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Perfecto, vamos a ir entonces desarrollando aquí algunos textos más para ir viendo cómo la perspectiva adventista se encuadra con la que hemos mencionado. En el libro Hechos de los Apóstoles de nuestra hermana White dice: la obra de ganar la salvación es una operación, ¿qué dice? Mancomunada. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Cooperación. La misma cita, a continuación, dice: Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin ¿qué? Sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y facultades entregadas al hombre. ¿Dios tiene el deseo de salvarnos? Por supuesto que sí. Dios desea que todo pecador, ¿no es cierto?, proceda al arrepentimiento. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, el ser humano, a veces haciendo mal uso de su libre albedrío, escoge alejarse de Dios y no toma, digamos, la oportunidad. Dios dice, ¿no es cierto?, el que quiera, beba. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta, pero no forzará la entrada. Y eso es un concepto que efectivamente refleja el principio de colaboración, el principio de comunión con Dios. Dios dice que debemos echar nuestras cargas sobre Él y que su yugo es fácil. ¿El yugo qué es? Es un, ¿no es cierto?, un instrumento agrícola que sirve para compartir la carga. No deja la carga solamente en un lado, sino que la distribuye y la comparte. Pero en este yugo dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque el poder infinito de Dios es quien hace la mayor tarea, que es transformar nuestro corazón. Exactamente. Ahora, en el libro Hechos de los Apóstoles también, la página 384, dice lo siguiente: el hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección. Pero depende de quién. Enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos, miren, por eso destaca la frase, por sí solos, es la misma frase que veíamos cuando hablamos de las obras, ¿cierto? Las obras por sí solas son, ¿no es cierto?, insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Entonces aquí encontramos sentido a este texto tan conocido por todos nosotros, Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce entonces así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando le permitimos a Dios obrar en nosotros, que Dios puede producir en nosotros su obra, esas buenas obras a las que hacía mención el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver otro encuentro importante que Jesús tuvo, en este caso con Nicodemo. Tengamos en mente el caso del encuentro de Jesús con el joven rico. Al joven rico, ¿qué le dijo? Para heredar la vida eterna, ¿qué necesitaba? Guardar los mandamientos. Y le hizo referencia, ¿no es cierto?, a la ley de Dios. A Nicodemo, ¿qué le dice? Le voy a pedir nuevamente a mi hermano
Carlos, ahora que me busque con Juan, que me ayude con Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Del 1 al 8 dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser eso? Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos otro pasaje para meditar y comparar. A Nicodemo no le habló ya directamente de la ley, pero ¿será que Jesús se contradice? ¿No es cierto que no? Jesús en cada oportunidad trataba de inculcar en la mente de todas las personas con las que hablaba los conceptos vitales del Evangelio. Y en estos conceptos siempre estaba presente la ley, estaba implícita la ley, implícita o explícitamente, digamos, estaba ahí la ley. Lo mismo este concepto del nuevo nacimiento, de la conversión. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento, en este encuentro, ¿no es cierto?, aquí tenemos el contraste, ¿cierto? Al joven rico le dicen: si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí nosotros llegamos nuevamente a la misma pregunta inicial. ¿Cómo relacionamos entonces la ley de Dios, la obediencia, con la conversión? Bueno, si entendemos realmente la naturaleza de la ley de Dios, entenderemos cuál es la relación que hay precisamente entre estos dos encuentros. En el libro Patriarcas y Profetas, dice la hermana White: la ley de Dios es tan santa como Él mismo, es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Y esto es exactamente lo mismo que expresa la Biblia, cuando la Biblia describe que el fundamento de la ley divina es el amor. La ley divina es tan santa como Dios es santo, es tan justa como Dios es justo, es tan buena como Dios es bueno. La ley de Dios es perfecta como Dios es perfecto. La ley es un reflejo del carácter de Dios, es una expresión de su voluntad. Si entendemos la naturaleza espiritual de la ley, entenderemos que la ley refleja precisamente eso, su carácter, y todo lo que Dios hace está de acuerdo a su ley. Cuando la Biblia dice en Génesis que todo lo hizo perfecto, lo hizo bueno en gran manera, todo lo hizo de acuerdo a su ley, porque Él es perfecto, Él es bueno. Todo lo hace bueno, todo lo hace en armonía con su carácter. Cuando Dios creó al ser humano, ¿cómo lo hizo? Conforme a su imagen y semejanza. Perfecto. Y eso implicaba no solamente la fisonomía, sino también el carácter. Cuando nuestros padres cayeron, ¿qué se rompió entonces? Se perdió esta armonía. La caída de nuestros primeros padres quebró la cadena de oro de la obediencia implícita de la mente humana a la divina. Destaqué esas palabras. ¿Por qué? Obediencia implícita en la mente. ¿Por qué? Porque ¿qué significa obedecer implícitamente o en forma natural? Hagamos el contraste. Hoy en día nuestra inclinación es al mal. La inclinación del ser humano, por lo tanto, recién salido de la mano del Creador, era hacia el bien. ¿Y eso era por qué? Porque tenía la ley de Dios grabada ¿dónde? En su mente, en su corazón. La desobediencia de nuestros padres quebró esa armonía. Por eso el ser humano quedó afectado.
me gusta usar la palabra afectado, no infectado, afectado por el pecado. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros quedamos en una condición que nos obliga a depender constantemente del Espíritu Santo, que es la única forma por la cual podemos recuperar esta armonía con el carácter divino. Sigamos con la siguiente cita. El hombre, dice, ¿no es cierto?, se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible, como dice después, por sí mismo, ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. ¿Por qué insisto tanto en la expresión por sí mismo? Porque en los libros que normalmente uno busca sobre este tema de justificación por la fe, yo tengo libros hasta de los reformadores, Lutero, por ejemplo, algunos comentarios. Yo sé que varios de ustedes también han investigado, probablemente han buscado mucho al respecto. Y la verdad es que cuando uno lee en el pensamiento de otros autores desde la Reforma o protestantes en adelante, descubre que la mayor parte de las veces está ausente esta expresión por sí mismo. ¿Imposible? Sí, pero por sí mismo ahí se olvidan de eso. ¿Y eso qué significa? ¿Eso en qué decanta? En que la comprensión, voy a ver acá si es que, ahí está. Acá. Si somos incapaces de guardar la ley, esta imposibilidad, ¿qué tan absoluta es? Porque si ni aún con el poder del Espíritu Santo yo puedo guardar perfectamente la ley, entonces estoy en un problema. Cuando nosotros pensamos en este concepto, perdón, aquí voy a... Un segundito. Ahí sí. Si fuéramos nosotros absolutamente incapaces de guardar la ley, eso nos lleva a un concepto que en teología se conoce como forensismo. ¿En qué consiste el forensismo? En que, en razón de que por mi naturaleza pecaminosa, yo estoy absolutamente incapacitado de guardar la ley, y no hablo del, ¿no es cierto?, estoy olvidando por mí mismo, ¿no es cierto? Soy absolutamente incapaz. Entonces la única posibilidad que me queda para poder ser salvo es que Dios me impute su justicia como un acto meramente jurídico. Por eso se habla de un concepto forense. ¿Se entiende la idea? O sea, si Dios tiene que salvarme, me tiene que salvar como un pecador que no tiene ningún tipo de transformación en el corazón, porque la transformación es imposible, ya que estoy imposibilitado de poder ser transformado. El problema del forensismo, ¿no es cierto?, se basa en el monergismo teocéntrico que decíamos en un principio, es que plantea esta idea de que nosotros no podemos hacer nada, de que la obediencia no nos salva, Dios lo hace todo unilateralmente y Dios nos justifica sin nuestra cooperación. Son problemas teológicos que lamentablemente se derivan de este concepto. Pero resulta que aquí entramos en un problema, porque la Biblia describe que la salvación requiere que yo primero sea convencido de pecado. ¿Quién hace esa obra de convencimiento? El Espíritu Santo. ¿Dónde la hace? En el corazón. Dios requiere, por lo tanto, actuar en el corazón del ser humano, empezar a obrar su justicia en el corazón, para que recién entonces pueda Él imputarnos su justicia. La imputación es una constatación legal o jurídica de que algo ya está ocurriendo en el corazón de la persona. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué cosa? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la justificación por la fe están implicados al mismo tiempo, simultáneamente, la justicia imputada y la justicia impartida, la justificación y la santificación. El mundo evangélico separa ambas y las pone una como en una primera etapa y lo otro como que viene después, una segunda etapa. Entonces yo soy justificado primero y soy santificado después. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado esa noción, pero eso es errado, porque la justificación y la santificación actúan como una unidad. La justificación no ocurre en un solo instante, como nosotros vemos. Ocurre obviamente en algún momento de nuestra vida, hay un antes y un después, eso es innegable.
Pero la justificación es un acto jurídico, un acto declarativo que persiste en tanto persiste la santificación. Somos justos mientras estamos siendo justificados, somos santos mientras estamos siendo santificados. El que permanece en Cristo, ese es el que lleva mucho fruto. El que permanece en Cristo es el que no peca. Dejo de permanecer en Cristo, voy a pecar. Por eso hablamos del concepto dinámico de la salvación. La salvación es un concepto dinámico, no es un concepto estático. Y cada vez que nosotros fijamos la justificación en un punto de nuestra vida, como si hubiera algo que ocurrió el día que yo me bauticé, el día que acepté a Jesús, y de ahí en adelante ya estoy justificado, estoy trabajando con un concepto estático de la salvación, un concepto fijo, estático, que no tiene ninguna diferencia con el modelo calvinista que dice una vez salvo, siempre salvo. Vamos a ver qué dice la hermana White, a ver si se amplía un poco nuestra comprensión. En el discurso maestro de Jesucristo dice: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial, lo que estamos diciendo, un acto forense, por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Dios nos libra del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma, ¿qué cosa? El corazón. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado, significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, libertad del pecado. Por eso cuando Cristo reina en el corazón, es que el apóstol Pablo decía, se produce en el corazón buenos frutos, buenas obras, ¿no es cierto?, las cuales Dios produce en nosotros. ¿Eso pueden ser tratados como trapo de inmundicia? Por supuesto que no, porque las produce Dios. Y la Biblia dice que todo don perfecto procede de lo alto, todo don perfecto. Por lo tanto, la perfecta obediencia es posible para todo aquel que se somete a Dios. No es posible para nosotros por nosotros mismos. Solamente es posible para aquel que se somete a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La salvación es dinámica, requiere nuestra constancia, requiere perseverancia. Por eso se insiste mucho en la comunión constante. Entonces, ¿somos absolutamente incapaces? Sí, cuando nosotros trabajamos solos, cuando trabajamos por nosotros mismos, ¿no es cierto? Por eso, cuando el joven rico se fue porque, ¿por qué cosa? Porque él tenía muchas riquezas, dice la Escritura. Profundicemos un poco más en este pasaje. Se fue porque él no quiso dejar de depender de sí mismo. No solamente dependía de sus riquezas, él también dependía de su propio conocimiento. Él decía, todas estas cosas, estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Él tenía harta confianza. Él creía que guardaba la ley. Tenía un pecado de presunción. ¿Y quién más tiene pecado de presunción? Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea. Porque tú dices que eres rico, pero eres pobre. Dices que nada te falta y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. El problema del ser humano es que no se da cuenta de su condición, porque sin Dios es imposible que entienda cuál es su condición. Les voy a invitar para que me acompañen en 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a ir a 1 de Juan para que vean cómo el pecado de presunción es un problema que está permanentemente en la Escritura y en la mente de Juan. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué cosa? Es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos, ojo, aquí está la pretensión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en ¿qué? En tinieblas, ¿no es cierto? Andamos en tinieblas, aquí me perdí, aquí. Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Saben qué? Esto es muy importante. El contexto mismo de los textos es muy importante que siempre lo leamos. Cuando leemos un texto, hay que leer su contexto. Dios dice que Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, el espíritu de profecía
aclara y amplifica que ahí está refiriéndose claramente a aquellos que pretenden estar en comunión con Dios mientras mantienen pecados que no han confesado y sobre los cuales no se han arrepentido. Por eso es tan importante el espíritu de profecía, para poder guiarnos también a la comprensión correcta. Dice, ¿no es cierto?, somos unos mentirosos, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando nosotros decimos, dice pues el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A quién está referido entonces este texto? A los mentirosos. Está referido a los que pretenden estar en una condición cuando su realidad es otra. Lamentablemente este texto se usa mucho a veces para decir que todos estamos en pecado y que ninguno, se describa en otra situación. No, todos tenemos una naturaleza caída. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero no tenemos que confundir. La naturaleza pecaminosa es inclinación al mal, una inclinación que tiene que ser y puede ser sometida por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Y Dios y el pecado nunca están en comunión. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. Y esta realidad es la que el joven rico no entendía. No entendía que para poder recibir esta transformación, esta conversión, por eso hablamos del milagro de la conversión, necesitaba dejar de depender de sí mismo. Y cuando él se fue, los discípulos no entendían muy bien por qué este joven que decía guardar toda la ley se iba a perder. Y murmuraban entre sí y decían, si este no se salva, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Y saben lo que hace Jesús? Ahí Jesús es que los mira y les dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿De qué estaba hablando Jesús? Del milagro de la conversión. Porque para ser transformados en nuestro corazón se necesita un milagro. A veces yo recuerdo a un amigo con el que conversaba tiempo atrás y me decía, pero es que a mí me gusta mucho, no sé, ir al juego, le da mucho, digamos, al juego y de repente a ciertos gustos, digamos, que están reñidos con nuestra fe. Y él decía, es que a mí me cuesta mucho pensar que puedo cambiar. Se necesitaría un milagro para eso. Y de eso se trata la vida cristiana, de que Dios puede hacer en nosotros ese milagro que nosotros somos incapaces de hacer por nosotros mismos. Si alguno de ustedes tiene algún gusto, algún estímulo, algún pecado quizá acariciado, algo que sabemos conscientemente que está reñido con los principios de Dios, lo que Dios nos dice, dejemos eso a sus pies, confiemos nuestra vida en Él y permitámosle a Él que sea Dios, permitámosle que Él haga en nosotros esa obra y que cambie el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Creemos que Él lo puede hacer? ¿Hay algo imposible para Él? Nada. Dios puede cambiar un drogadicto, puede cambiar un adicto, puede cambiar un alcohólico. Dios puede cambiar todo tipo de persona. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras del enemigo. El propósito del Evangelio es deshacer la obra que el pecado ha hecho en cada uno de nosotros. Por causa del pecado nosotros merecemos la muerte. Pero Cristo vino a deshacer las obras del enemigo. Destruyó por medio de su muerte vicaria, destruyó a quien tenía el imperio, el poder de la muerte, para darnos vida y vida en abundancia, para que el Evangelio sea un poder para nosotros. Si no entendemos el poder de Dios que es capaz de transformar el corazón, no estamos predicando el verdadero Evangelio. Si no predicamos un Evangelio que habla del poder transformador de Dios, no estamos predicando el Evangelio, estamos predicando cualquier mensaje guachento. Porque hoy en día abundan sermones que hablan de que sí, tienes que confiar en Jesús y creer en Jesús y ten certeza en Jesús. Lo único que tienes que tener es certeza en Jesús. Pero a veces nos autoconvencemos de que Dios nos ama así como somos. Y no nos damos cuenta de que para que tengamos real certeza necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La condición para el perdón es el arrepentimiento.
El amor de Dios, no nos confundamos, el amor de Dios es incondicional. Dios ama a todos. Él ama a todos, incluso a los que no le aman. Porque su naturaleza es amor. Él amaba a sus enemigos. Porque Él no podía hacer otra cosa que amar. Y cuando Él dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, a veces nosotros decimos, bueno, hay que amarlo porque Dios lo pide. Pero no nos damos cuenta de que para hacer ese cambio se necesita un milagro. Porque yo no puedo amar a mi enemigo porque no me nace. Necesito un cambio de corazón, un trasplante de corazón. Y ese es el milagro que Dios desea hacer. Es imposible que yo realmente llegue a amar a mi enemigo a menos que Dios more en mi corazón. Porque cuando Dios mora en mí, Él va a producir en mí sentimientos, estímulos y afectos que antes yo no conocía. Cuando Dios mora en mi corazón, yo voy a empezar recién a ver las cosas como Él las ve, a sentir como Él siente. El apóstol Pablo decía, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos nosotros sentir lo mismo que Cristo a menos que Cristo more en nosotros? Pues nosotros perderíamos mucho menos tiempo en hacer reuniones para invitar al compromiso, a la reunión, a la fidelidad, ¿no es cierto?, a la mayordomía o al evangelismo, si nos dedicáramos a darnos cuenta de que primero lo que Dios nos pide, antes que queramos obedecer, es que pongamos nuestro corazón. Si de verdad queremos obedecer, nuestro corazón tiene que ser puesto a disposición de Dios. Y tenemos que entregarlo todo, totalmente. De otra forma, Dios no entra en nuestra vida, en nuestro corazón. El concepto clave está, ¿no es cierto?, entonces, que no es como el mundo y la mayor parte del mundo cristiano enseña, que nosotros siempre vamos a estar en la carne. Nacemos en la carne, pero no militamos según la carne. Ese es el objetivo del Evangelio. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice, me ha librado ¿de qué ley? De la ley del pecado y de la muerte. Porque aquí nuevamente esta palabra me gusta, porque lo que era imposible, ¿no es cierto?, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me gustaría que aquí me acompañaran. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 7, para que ustedes vean este contraste, ojalá con mayor claridad aún. Porque estamos diciendo, ¿cierto?, que la vida del cristiano entonces no es una vida, no puede ser una vida doble. No puede ser una vida con una patita en la iglesia y otra patita en el mundo. No puede ser Dios no tolera los que cometen pecado de presunción, los que pretenden estar en la luz mientras están en las tinieblas. Y en Romanos capítulo 7 se encuentra uno de los capítulos más mal comprendidos de toda la cristiandad. Tristemente, es un capítulo que a muchos los ha llevado a vivir una vida de fracaso espiritual. En Romanos capítulo 7 aparece el apóstol Pablo diciendo palabras muy dramáticas que nosotros seguramente hemos leído muchas veces. Vamos a leer desde el versículo 15. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tremendas palabras, porque uno dice acá, el apóstol Pablo está hablando de su realidad, su situación. Este es un texto que lamentablemente, como les comentaba, ha sido muy mal entendido. Pero hay estudios teológicos más serios que han hecho exégesis de este pasaje y de hecho se dan cuenta de que esto es parte de un discurso que viene de hecho desde Romanos 6. Eso lo dejo como tarea para la casa, pero voy a explicar algunos detalles. El yo de Romanos 7, el Pablo que habla en Romanos 7, no es su presente,
para su tranquilidad. Él está usando un recurso literario, una personificación. Está personificando a alguien que está en la carne, porque dice, ¿no es cierto? Aquí dice, lo que quiero hacer no lo puedo hacer, no tiene el poder, está en mí el querer, pero no el hacerlo, no tiene el poder. Y dice que queriendo hacer el bien, dice, hallo que aquí soy carnal, dice el versículo 14, vendido al pecado, un carnal vendido al pecado. Pero resulta que en Romanos 8 vemos otra realidad completamente distinta. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué cosa? Al Espíritu. Aquí está hablando de otra realidad completamente distinta. Vamos a leer versículos 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjense, los que viven según la carne no agradan a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 15 terminamos ahí, porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El estatus espiritual nuestro es uno de dos: o estamos en la carne o estamos en el espíritu. El apóstol Pablo decía, aunque nacemos en la carne, ¿cierto?, no militamos según la carne. Dios nos dice, estamos en el mundo, pero no tenemos que ser del mundo. Es lo mismo dicho, pero en otras palabras. La Biblia lo describe muy, muy claramente. Solamente hay dos estatus, dos condiciones. O estamos en el espíritu o estamos en la carne. Aquí hay un pequeño cuadro para ejemplificar. En Romanos 7 se está ejemplificando aquel que vive en la carne, que vive esclavo del pecado. Tiene solo el querer, la intención de hacerlo, hacer el bien. Reconoce que la ley es buena, pero no tiene el poder para poder cumplirla, para poder guardarla. Depende de sí mismo. Es lo que nosotros entendemos como las obras de la ley. También es lo que nosotros podríamos denominar el espíritu del viejo pacto. Todo aquel que trata de guardar la ley por sí mismo está en el espíritu del viejo pacto. En Romanos 8 vemos a un tipo de cristiano que está en el espíritu, que ha sido libertado del pecado. Y Dios produce en él tanto el querer como el hacer. Porque no solamente tiene el querer, la intención de cumplir la ley de Dios, sino que Dios le da el poder, lo capacita para poder guardar su ley. Depende de Dios, y por lo tanto, estas son las buenas obras a las cuales hace referencia la Escritura. Por lo tanto, hay dos clases de obediencia. Son dos realidades distintas. Romanos 7 expresa el corazón no convertido y Romanos 8 la realidad del cristiano convertido. ¿En cuál queremos estar nosotros? Amén. En Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense cómo habla del viejo hombre como algo pasado, no como una realidad del presente. Estabais muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿en dónde? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros pensamos en estos textos nos damos cuenta cómo el pensamiento de Pablo ya se nos va aclarando. El apóstol Pablo escribía, como él dice, él sabía que era difícil de leer, que tenía cosas difíciles de poder ser comprendidas, pero gracias a Dios que hay, al ir relacionando los textos y con la ayuda del Espíritu Santo podemos ir comprendiendo estas cosas que lamentablemente mucha gente todavía está ahí en una confusión. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos y por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Esa es la parte jurídica, ¿no es cierto?, la parte declarativa de la justificación por la fe. Pero pasa algo más aún, Cristo que cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua.
de vuestra voluntad hacia Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo, fíjense, el mismo Espíritu, y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. El mundo presenta la vida de Cristo y el ejemplo que nos dejó como algo imposible de alcanzar. Pero Dios dice que a través de su Espíritu, morando en nosotros, manifestaremos el mismo Espíritu y haremos las mismas obras que Él. ¿No les parece que eso parece mucho? ¿Sí o no que se necesita un milagro? Y de eso se trata la conversión, el milagro de Dios. Mediante esa fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos. Y exclama con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Amén. Por eso cuando nosotros leemos este texto, si me amáis, guardad mis mandamientos, a mí me parece que aquí hay una frase que hemos repetido muchas veces como loro, sin saber lo que estamos diciendo. A veces nosotros decimos, guardamos los mandamientos por amor a Dios, ¿no es cierto? La ley no nos salva, pero guardamos la ley porque Dios ya nos salvó. ¿Nos damos cuenta de los términos que estamos usando? ¿Qué conceptos están implicados en esa fraseología? Si yo digo que guardo la ley por amor a Dios, estoy haciendo recaer la responsabilidad de guardar la ley en mí mismo. Estoy diciendo que estoy guardando la ley por amor. Pero resulta que lo que dice acá es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si estamos en una relación de amor, estaremos guardando los mandamientos. Quizá la traducción más correcta para nosotros sería: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y vamos a ir comprobando un poco esto con algunos otros textos. En el libro de Jeremías 31-33, esta es la promesa de la conversión, el nuevo pacto, que aparece también en Hebreos capítulo 10, ¿no es cierto? Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. ¿Quién va a hacer esta obra? ¿La hacemos nosotros? La hace Dios. La forma por la cual el ser humano puede guardar la ley de Dios es que Dios la escriba en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Exactamente. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En Ezequiel repite el mismo principio: os daré un corazón nuevo. Fíjese, lo mismo que le decía Jesús a Nicodemo. Por eso le decía: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿No dice el libro de Ezequiel lo siguiente? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El problema de Israel es que cuando Dios les mostró la ley, les mostró los mandamientos, se apresuraron a decir: todo esto haremos. Se apresuraron a creer que podían obedecer. Leyeron los mandamientos y dijeron: esto es facilito, el mandamiento del sábado, mira, hay unos pocos textos, nosotros les podemos añadir 500 normas más para hacerlo más santo todavía. El ser humano, en una mente natural, no entiende la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual y lo espiritual se acomoda con lo espiritual. La ley de Dios, si queremos realmente guardar la ley de Dios, primero tenemos que partir por vivir una vida santa, una vida sometida a Dios, una vida de comunión. No existe forma de que podamos guardar la ley si no estamos en una comunión permanente y constante con Dios. El legalismo es dejar a Cristo fuera de la puerta del corazón. Toda vez que nosotros dejamos a Cristo en la puerta del corazón, estamos cayendo en legalismo, porque estamos empezando a vivir una religión sin Cristo morando en nuestra vida, en nuestro corazón. Una religión intelectual, donde creemos que Dios nos salva por lo que sabemos y no por la relación que tenemos con Él. Miren lo que dice en el camino a Cristo: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero para esto, para cambiar el corazón, ¿no es cierto?, no tiene ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva. ¿Desde dónde? Desde lo alto.
antes de que los hombres puedan ser cambiados del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solo su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. El Salvador dijo: el hombre que no nazca de lo alto, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, propósitos y motivaciones que lo guían a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Lutero pensaba que como era una imposibilidad para el hombre guardar la ley, la única forma que podía ser salvo era justamente que Dios imputara su justicia. Y en esa concepción él consideraba que el libro de Santiago, que dice que la fe y las obras van juntas, el libro de Santiago dice: no, las obras de ninguna manera. El libro de Santiago, de hecho, él lo llamaba el evangelio de paja, porque él quería que ardiera como paja en el fuego del infierno. Hay varios estudios históricos que hablan de eso, de la comprensión que Lutero tenía sobre el libro de Santiago. Lutero alcanzó a comprender mucho de la justificación por la fe, pero no tuvo toda la luz que nosotros podemos recibir hoy en nuestros días. Las palabras "os daré un corazón nuevo" significan "os daré una mente nueva". Y aquí vemos nuevamente el milagro. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Cuando nosotros miramos nuestra iglesia, y el desafío que tiene todo predicador muchas veces es no solamente que alguien se vaya con un mensaje a su casa, que lo haga pensar, que le ayude en su vida espiritual, en su vida cristiana. Queremos ver una iglesia reavivada, ¿sí o no? Queremos ver una iglesia viva, llena del poder del Espíritu Santo. Y esto va a ser posible solo cuando entendamos que hay un mensaje para la iglesia de la Odisea que es exactamente el mismo, porque en Apocalipsis 3:19 dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí, arrepentidos. El mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, parte con el mensaje del primer ángel, que es un mensaje de juicio. Y el mensaje del juicio es una invitación al arrepentimiento, para que sean examinados nuestras vidas, nuestros caracteres, conforme al carácter de Dios. Se ha perdido de vista, dice el alma de Juan, en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios, un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina. Es lo que ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación. Mire qué interesante lo que estamos viendo. Y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Si no entendemos cómo es de importante la ley de Dios y de qué manera a través del Espíritu Santo la ley de Dios tiene que ser grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, es que nosotros no entendemos entonces realmente el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es grabar la ley nuevamente en el corazón del hombre. ¿Cómo puede alguien decir que el Evangelio y la ley están en una dicotomía, en un antagonismo permanente? Si justamente el propósito del Evangelio es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Dios desea convertirnos, ¿cierto? La conversión a la que se refiere no se refiere a nuestra naturaleza física, porque sabemos que eso solamente va a ocurrir cuando Cristo venga. Pero cuando se refiere a la conversión, se refiere a la conversión del carácter, que nuestro carácter pueda ser restaurado, y eso es una realidad, es una posibilidad para usted y para mí, hoy y ahora, por el poder del Espíritu Santo. Así que todos estos términos, arrepentimiento, conversión, nacimiento, obediencia, santificación, tienen como denominador común la obra poderosa que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros. ¿Cuándo fuimos convertidos? Lo dijimos en un momento, ¿no es cierto? Existen dos posibilidades, algo estático o algo dinámico. Si veo mi salvación como algo estático, pensaré que fui convertido el día que me bauticé. Pero si me doy cuenta de estos conceptos que estamos estudiando ahora, nos daremos cuenta de que la salvación es un concepto diario. La conversión es diaria. La fuente del corazón tiene que ser purificada para que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación ¿de qué cosa? De la naturaleza.
se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz ¿de quién? Del Espíritu Santo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la promesa maravillosa del Evangelio. El poder que Dios tiene para transformar nuestra vida antigua, ¿no es cierto? Quitarla y transformarnos desde cero. Y vamos a concluir con estos dos versículos que son una oración del salmista David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Es una oración poderosa para el corazón. David no fue una persona distinta a usted y a mí. Fue una persona afecta, ¿no es cierto?, a las mismas debilidades que nosotros. Cometió tremendos pecados, ¿cierto? Adulteró, asesinó y quizás cuantos otros pecados más que la Biblia no registra. Pero él emitió una oración en el Salmo 51 donde pedía perdón, y no pedía solamente un perdón jurídico. Él sabía que si pedía perdón tenía que pedir la transformación de su corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa era su oración.